Relatos Paranormales Oficial. Cuando este tormento llegó a mi familia, tenía cerca de 20 años viviendo en el municipio de Tultitlán, Estado de México. En dicho lugar había adquirido una casa, en donde vivía en compañía de mi esposo y mis 2 hijos, de 6 y 7 años, así como con mi hermana y mis sobrinos. Esta casa se encontraba en una calle cerrada bastante tranquila. De hecho, la gente de esa sección era muy amable. Todos convivíamos con armonía y nos conocíamos entre sí. En ese entonces, yo me encontraba trabajando en una fábrica de plásticos, ubicada en Naucalpan. Debido a la naturaleza de mi empleo, este contaba con 3 turnos, y los cuales iba cambiando cada cierto tiempo. En esta fábrica también trabajaba mi hermana, solo que en un turno diferente al mío. Esto era beneficioso para nosotras, ya que nos turnábamos para cuidar tanto a mis hijos como a los de ella. He de mencionar que no todo en mi calle era maravilloso. Enfrente de mi humilde hogar, habitaban unas personas que eran originarias del estado de Veracruz. Algunos de los vecinos que tenían trato con ellos argumentaban que provenían nada menos que de Catemaco, un pueblo muy conocido por las brujas y brujos que viven en dicho lugar. Desde mi punto de vista, de las veces que llegué a ver a esas personas, siempre me parecieron muy extrañas y de comportamientos sumamente raros, ya que en ocasiones cubrían su portón con hules de color negro. Yo en lo personal pensaba que era debido a que hacían fiestas o reuniones familiares y no deseaban que los demás vecinos estuvieran observando. Otras veces se podía apreciar con claridad cómo salía humo negro del patio de su casa, cuyo aroma era muy similar a la carne, pero como si estuviera en mal estado. Por supuesto, no faltó quien comentara que hacían parrilladas o algún tipo de asado de carne, mas la realidad era muy distinta. Cierta noche, como cualquier otra, vimos a la familia en su casa con total normalidad, sin imaginar que esa noche sería el comienzo del martirio para algunas personas, incluyéndome a mí. Durante los siguientes días, a esa familia no se le vio rondar dentro de su hogar o salir a comprar sus alimentos. Por un momento los vecinos pensaron que habían salido de vacaciones, pero conforme los días fueron pasando, nos dimos cuenta que esa familia dejó su casa para no volver jamás, y ni mucho menos dejaron rastro alguno de su paradero. Fue entonces que entre los vecinos empezamos a cuestionarnos el porqué de su salida, qué fue lo que los orilló a marcharse de esa calle, aunque pronto me enteré de las respuestas de estas interrogantes. Una tarde, cuando hacía limpieza afuera de la entrada de mi casa, empecé a platicar de los eventos con una señora. Para mi sorpresa, ella se había relacionado bastante bien con esa peculiar familia. Entonces me comentó un tétrico secreto, el cual me costó creer en su momento. Me confesó que cuando ellos tapaban el zaguán con bolsas negras, era porque estaban realizando cosas malas, es decir, actos de brujería o invocando a seres de bajo astral, y que aquella noche cuando partieron de su casa para no volver, fue porque uno de sus oscuros rituales se les salió de control, al grado que esa entidad se les manifestó y comenzó a atormentarlos. Debido a la gravedad del asunto, ellos decidieron marcharse en ese instante. No deseaban vivir con ese tétrico demonio. Me quedé impactada al escuchar sus palabras, y más porque la casa estaba justo enfrente de la mía. He de mencionar que cuando esas personas se fueron de aquella propiedad, comenzó a emanar una energía negativa. Era como si alguien te observara, pero esta mala vibra nos causaría un gran daño semanas adelante. Recuerdo que en ese tiempo, la mayoría de los hijos de los vecinos tenían la misma edad que los míos. En temporada vacacional, ellos se juntaban en la calle para jugar, por lo que mis hijos y sobrinos aprovechaban el tiempo para divertirse con los niños, todo mientras yo dormía,
después de una larga jornada de trabajo. En varias ocasiones, me platicaron que cuando jugaban fútbol, el balón se les llegó a ir justo a la casa abandonada. En consecuencia, tenían que brincar la reja para poder sacar su balón. Mientras eso acontecía, los niños que estaban afuera preguntaban a la nada y en tono de burla si alguien vivía en dicho lugar. Para su asombro, en muchas de las veces, una voz les respondía desde el interior, causándoles un gran temor y alejándose de allí asustados. Al principio no le creía a mis hijos y sobrinos, pero llegó el día en que me comentaron que si la pelota llegaba a entrar en esa propiedad, ya no hacían el intento de sacarla, ahí la dejaban, ya que alguien se asomaba por la ventana. Yo les decía que no se asustaran, posiblemente era el reflejo de algún mueble del interior, debido a que la familia partió del lugar sin haberse llevado sus cosas. Las semanas fueron tomando su curso, hasta que llegó el momento en que los niños por temor dejaron de acercarse a esa casa, aunque por las noches empezó a escucharse con total claridad cómo lloraba una mujer. El sollozo era tan intenso y perturbador que parecía como si le estuvieran golpeando, torturando o algo similar. Algunos de los vecinos, por la curiosidad que les causaba, llegaron a asomarse por el portón de la casa, y por más que intentaban prestar atención para identificar de qué cuarto venía el llanto, no lograban hacerlo. Este escalofriante evento de terror era tan regular que poco a poco se volvió normal escucharlo, al grado de volverse una costumbre. Sin embargo, los gritos con el paso del tiempo fueron cesando, por lo que lentamente transcurrieron 5 años, en los cuales ya no se escuchó de nuevo, pero tal parecía que su silencio era intencionado, porque tiempo después comenzó lo agobiante. Cierta noche, mi sobrina la mayor se encontraba en la casa en compañía de su novio, cuando de forma inesperada se escuchó de nuevo ese tétrico llanto. Era el mismo lamento desgarrador de hace 5 años atrás. El muchacho pensó que una mujer estaba en peligro, así que le dijo a mi sobrina que salieran a echar una mirada a la calle, tal vez podría necesitar ayuda. Ella se puso muy nerviosa y, no queriendo, se fueron a asomar al exterior. Al salir, aquellos lamentos ya no se escucharon. Miraron por ambos lados de la calle y no vieron a ninguna persona afuera, así que regresaron al interior de la casa. Pero una vez adentro, aquellos llantos se escucharon de nuevo. En esta ocasión pedían ayuda de forma desesperada. En ese momento el muchacho insistió en salir de nuevo. En cambio, mi sobrina se negó rotundamente. Pero el joven, queriendo quedar bien, y a la vez pensando que alguien realmente necesitaba ayuda, salió a la calle para buscar el origen de esos gritos. ¿Cuál fue su asombro? Que aquellos alaridos provenían de esa casa abandonada, la misma en donde los vecinos practicaron brujería. La verdad es que a esa casa se le respetaba y nadie se atrevía a ingresar, aunque lo aterrador llegó unos días después de este suceso. Muchos de los niños que vivían en la calle comenzaron a enfermar casi al mismo tiempo. En cuanto a mi familia, yo veía como mi hijo el menor platicaba con su papá de forma discreta, como si no quisieran que yo me enterara de algo. Quizá no querían asustarme, ya que soy muy miedosa, pero esto era tan repetitivo que no soporté más y les cuestioné lo que pasaba. Ellos solamente argumentaron que nada. No obstante, me enteraría de la situación por otro medio. Un día domingo por la tarde, una de mis amigas que vivía al final de la calle me llamó por teléfono. Pude apreciar que su voz era en un tono preocupado, y realmente era el caso. Me dijo muy seriamente que había ido a su pueblo, y debido a esa visita, era importante contarme algunas cosas de suma importancia, las cuales estaban relacionadas con mi hijo menor. Lo que dijo me dejó intrigada y con una gran preocupación en mi pecho. Me dijo que llevó a curar de espanto a su hija con un curandero de su pueblo,
por la razón de que se estaba comportando de manera muy rara. Es decir, por las noches, la niña veía entes demoníacos y animales muy extraños. Sin embargo, este curandero le comentó algunas cosas más, algo muy aterrador. Le dijo que en la calle donde ella vivía se encontraba otro pequeño con los mismos problemas que su hija, y era importante ayudarlo, ya que el Señor de las Tinieblas tenía la intención de tomar varias almas de ese lugar, incluyendo la suya. Por las características físicas que me contó mi amiga, sin duda, se trataba de mi hijo. Al tratarse de un asunto delicado, opté por colgar el teléfono, no sin antes mencionar que iría a su casa para tratar el tema de frente y me terminara de contar los detalles. Al terminar la llamada, mandé traer a mi pequeño y le comenté el tema que hablé con mi amiga. Mi hijo, sin titubear, afirmó que era cierto. Él también apreciaba cosas aterradoras por las noches. En ese momento me confesó que durante las madrugadas, él veía a una mujer parada a un lado de su cama y a una especie de animal que brincaba de la ventana justo encima de las sábanas. Así que adormilado y sin poder abrir los ojos en su totalidad, se levantaba para sacar a esa criatura, la cual era de un aspecto similar a la de un gato. Posteriormente, volvía a conciliar el sueño. Pero a pesar de ver estos fenómenos paranormales, él no se asustaba. Y por otro lado, pensaba que la mujer que veía era producto de su mente, causado por el cansancio y sueño profundo que lo embargaba. Por supuesto que de estos eventos, el único que sabía era mi marido, quien estaba aterrado y al mismo tiempo preocupado por tales manifestaciones. Sin perder un solo minuto, acudimos a la casa de mi amiga. Ella nos dijo que su hija atravesó por situaciones similares. Durante las madrugadas, esa aterradora entidad respiraba cerca de la nuca de su pequeña, e incluso pudo oler su aliento, el cual era como a muerte. Cuando la niña le dijo eso a su madre, ellas comenzaron a realizar oraciones, pero las manifestaciones se salieron de control, al grado que en una noche, la niña despertó al sentir una corriente de aire frío. Al abrir los ojos, estaba nada menos que en la azotea, y peor aún, en el peligroso filo de la orilla. Eso la asustó demasiado, ya que no se podía mover, y por temor a caer, comenzó a gritarle a su madre. Nadie se explicaba cómo fue que llegó a ese lugar. Por esta razón, fue que la llevaron a su pueblo en Hidalgo, para que un curandero le quitara esa maldad. Les comentaron que esa diabólica entidad que se adherió a ella fue cuando cruzó cerca de esa casa abandonada, ya que en dicho lugar hicieron trabajos negros y sacrificios humanos en honor al diablo, y que ese ente demoníaco que liberaron tenía forma de mujer y se estaba alimentando de la energía de los niños que vivían cerca del lugar, y uno de los pequeños que corría más peligro era nada menos que mi hijo. Al escuchar tan tétrico evento de parte de mi amiga, fue que entendí la gravedad del asunto y sobre todo de la desgracia que se aproximaba, por lo que decidimos curar a mi hijo antes de que las cosas empeoraran. Hasta la fecha, aquella casa no se ha podido vender. Unos dicen que cuando las personas interesadas están a punto de comprarla, de repente cambian de opinión. Claro que al estar en completo abandono, las plantas han crecido dentro de la propiedad, por lo que en una ocasión llegaron unas personas para limpiar. Mientras estaban recogiendo la basura y cortando la hierba, vieron a una señora de avanzada edad dentro de una de las habitaciones. Por supuesto, esto los asustó demasiado, ya que les habían dicho que en esa casa no vivía nadie. Los vecinos hemos visto cómo han querido limpiar o pintar y todo se queda a medias. Hasta han dejado botes de pintura abandonados en la banqueta. Algunos comentan que aún se oyen los gritos de esa maldita entidad o cómo se asoma por una de las ventanas. Y sin dejar de mencionar
el horrible olor putrefacto que nace de ese lugar. Así que desde hace mucho tiempo evitamos cruzar por ese lado de la calle y sobre todo entrar en contacto con esa maldita casa, donde los antiguos vecinos hicieron rituales de brujería que desató estas manifestaciones. ¿Qué tal, queridos amigos? Espero esta historia haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido. En esta ocasión quiero mandar un fuerte abrazo y felicitaciones a nuestra amiga Janet Q, que hace un par de días fue su cumpleaños. De corazón te mando un fuerte abrazo, esperando te la hayas pasado muy bien. De igual manera, quiero mandar otro saludo a mi amigo Daniel Carlos, que nos escucha desde Ensenada. Un fuerte abrazo. Sin más que decir, los dejo con otros videos por aquí. Les relató su amigo Antonio. Esto fue Relatos Paranormales. Hasta pronto.